De todos los personajes de la Biblia, hay uno que resulta muy peculiar. Un héroe de la Biblia que, al menos cuando yo era niño, se nos hablaba mucho de él. Tal vez porque su historia resulta un tanto cuanto heroica. Hasta una ópera se le compuso. Se trata de Sansón. Pero Sansón es un personaje enigmático, cuya historia parece no embonar en la Biblia, cuya historia no parece embonar menos todavía en el libro de la Biblia en el cual se encuentra, el libro de los jueces. ¿Quién fue Sansón en verdad? ¿Cuál es su historia verdadera? ¿Qué está haciendo su historia en la Biblia? Sansón, un héroe bíblico del que poco se nos habla actualmente, un héroe bíblico olvidado o un héroe bíblico incomprendido. Quédate aquí en el Club de los Búhos, porque esta noche vamos a profundizar en la persona, en la figura, en la historia de Sansón. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? ¿Quién es la vecina de la calle París? Esta novela de suspenso se entreteje pasando por una aerolínea, una calle, una tienda de almacén, una parroquia, un colegio católico y un tribunal de justicia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida de un jefe de familia ante la injusticia. La vecina de la calle París, una lectura que no podrás detener hasta llegar a su última página. Pide tu copia impresa en Amazon.com, descarga el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. La vecina de la calle París. Léela ya. Un laberinto de amor, intriga y rencor, del que se sale con fe y perdón. El laberinto del perdón ya está disponible también en Amazon México. Pídelo en edición impresa en digital para Kindle o descargue el audiolibro únicamente en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. El laberinto del perdón, no te lo debes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta emisión del Club de los Búhos, ya de vuelta en nuestro estudio después de esta larga ausencia en la que yo pensé que no íbamos a poder tener transmisión alguna incluso, y sí tuvimos nada más 2 y estos fueron en audio, pero bueno, que pudimos tener el programa aunque sea en ese formato y creo que resultó un ejercicio sumamente enriquecedor. Pero ya estamos de vuelta y listos para continuar con nuestras emisiones semanales aquí en el Club de los Búhos, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante, un tema en esta ocasión bíblico. Vamos a hablar acerca de Sansón, el héroe incomprendido de la Biblia. ¿Hace cuánto que no te hablaba alguien acerca de Sansón? ¿Hace cuánto que no leías el libro de los jueces? Te apuesto que ha pasado mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando iba al catecismo que la historia de Sansón era una de las historias que se nos contaba. En casa teníamos colecciones de libros de héroes de la Biblia y la historia de Sansón ahí aparecía, aunque recortada, adaptada para menores, porque la vida de Sansón no necesariamente es clasificación A, y eso lo vamos a descubrir el día de hoy si es que no conoces realmente la historia de Sansón. Te vas a quedar sorprendido de realmente quién era Sansón y por qué es que resulta
tan enigmático. Va a ser un programa interesante aquí en esta emisión del Club de los Búhos, un programa para pensar la vida a la luz de nuestra fe católica. Y me gustaría que comencemos como siempre con un momento de oración. Vamos a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El trabajo, Señor, de cada día nos sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado. Paciente y larga es nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera. Dulce huésped del alma, al que flaquea, dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, damos gracias a Dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en Él, quien nada puede. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bonita esta oración tomada de la hora tercia de la liturgia de las horas de este día. Y qué bonita petición. Dulce huésped del alma, al que flaquea dale tu luz, tu fuerza que aligera. Recuerda que el dulce huésped del alma es el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas en la secuencia de Pentecostés que se le invoca al Espíritu Santo llamándolo así, dulce huésped del alma? Y aquí se le pide, al que flaquea dale tu luz, tu fuerza que aligera. Así que si en esta noche te sientes que estás flaqueando por cualquier motivo, razón o circunstancia de la vida, le hemos pedido pues al Espíritu Santo que te dé su luz y que te dé su fuerza que aligera. Y bien, que para comenzar nuestro programa vamos a traer a Buino, que no lo habían visto tampoco en mucho tiempo, porque Buino pues, no salía. Cuando estábamos en audio únicamente solamente lo podían escuchar, pero aquí ya está de vuelta Buino para saludar a nuestros amigos. Y quisiera empezar esta emisión saludando a un grupo de amigos muy entrañables y muy especiales que tuve la ocasión de ver en un viaje que acabo de hacer. Bueno, ese viaje, ya saben, estuve de viaje, y parte del viaje estuve en la Ciudad de México. Y ahí, un grupo de buenos amigos de la parroquia Nuestro Señor del Buen Despacho, algunos de ellos compañeros míos, cuando estudiamos en la Universidad Pontificia de México, tuvieron la gran gentileza de convidarnos a una comida especial. Ahí estuvimos mi esposa y yo, y les agradecemos de corazón ese momento que realmente se va a quedar en nuestros recuerdos, porque fue una comida verdaderamente especial por múltiples razones. Y quiero expresar mi agradecimiento y también enviar un saludo muy cariñoso, con un abrazo y con un beso, a mi querida Betty, igual que a su hermana Susi y a su esposo Chema, que nos hicimos ya muy buenos amigos en esa comida. También aprovecho para saludar y para enviar todo mi cariño a mi queridísima Gaby, que seguramente está viendo esta transmisión. Y también un saludo especial a Silvia, que tuvo la gentileza de traerme a esa comida esta taza que tengo aquí ya. Vean qué taza tan bonita. Es una taza que dice, a ver si se alcanza a ver o se pierde por la pantalla verde, pero dice, amigos como tú se llevan siempre en el corazón. Y pues así yo me traje a mis amigos en el corazón y en esta taza, en especial a Silvia, que me la obsequió. Muchas gracias a todos. Y además, pues Silvia, en esta ocasión la taza me va a venir muy bien, porque ya se habrán percatado de que este pulmón no me quiere dejar y voy a necesitar estar tomando agua para poder salir adelante con este programa. Aparte, vean, es como una taza mágica invisible, ¿se dan cuenta? ¿La verdad? ¿Cuándo habían conocido ustedes tazas invisibles? Pues para que vean. Como les digo, Sansón es un personaje bíblico que como que ha caído en el olvido, ¿no? Pero no deja de ser interesante, muy interesante. Y te invito yo a que no dejes tú de leer la Biblia, por supuesto,
y en ella vas a toparte tarde o temprano con personajes como Sansón. Y si no es Sansón, pues como Ruth, o como Esther, o como Noemí, o tantos que hay, de los cuales siempre vale la pena leer, de los cuales vale la pena aprender. Déjame leerte lo que dice el libro de los jueces acerca de Sansón. Él aparece en el libro de los jueces porque él fue el 12º juez. De los 12 jueces primeros que hubo, y después el último fue Samuel, el número 12 fue justamente Sansón. Y bueno, resulta que, te digo, Sansón fue el número 12 de los jueces. Algo que todo el mundo recuerda de Sansón es que tenía una fuerza descomunal. Y tenía una fuerza descomunal que le venía de Dios mismo, pero había una condición para que no perdiera su fuerza, y esta era que no se cortara su cabellera. Hasta que, bueno, lo enreda una filistea, Dalila, ¿te acuerdas? Y ella, pues, le corta el pelo mientras duerme, y con eso pierde su fuerza, y lo atrapan los filisteos, y después se muere. Eso es lo que solemos saber de Sansón, ¿verdad? Bueno, que era tan fuerte que mató un león, por ejemplo, ¿no? O que mató a miles de filisteos con una quijada de burro, porque era muy fuerte. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué tenía que hacer matando a un león además? Todo eso lo vamos a ver ahora que leamos realmente la historia de Sansón. Y cuando la vayamos leyendo te irá sorprendiendo, porque te preguntarás, bueno, ¿realmente qué tiene de héroe este personaje? Ya verás. Como te digo, él fue el juez número 12. Los primeros fueron Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, una mujer, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y finalmente Sansón. El nombre Sansón en hebreo significa sol. Esto ya es de suyo muy interesante. Sansón, el sol. Y cuando nos preguntamos qué tiene su historia que hacer en la Biblia, tal vez el nombre ya tenga mucho que decirnos. Pero bueno, déjame leerte la historia. Y yo sé que hay personas que me dicen, porque me lo dicen, que sintonizan el Club de los Búhos para quedarse dormido. O sea, sintonizan el programa para arrullarse, para que les cuente un cuento, así como si les contara un cuento. Y son muchos los que me lo dicen. Y luego ya al día siguiente lo oyen grabado. Así que pues, si tú estás en ese plan de querer dormirte, pues ya tápate con tus cobijas, porque te voy a contar un cuento y te vas a quedar dormido. Bueno, en el libro de los jueces, en el capítulo 13, dice así: los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a los ojos de Dios, y Dios los entregó a merced de los filisteos durante 40 años. Había un hombre en Sorá de la tribu de Dan llamado Manoaj. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel del Señor se apareció a esta mujer y le dijo: bien sabes que eres estéril y que no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En adelante guárdate de beber vino ni bebida fermentada, y no comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño será nazir de Dios desde el seno de su madre. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Bueno, aquí hago un paréntesis para explicarte que Sansón iba a ser un nazir. De hecho, era un nazir ya desde ese momento. Los nazires eran hombres o mujeres que estaban consagrados a Dios de una forma especial. En el libro de los Números, en el Pentateuco, aparecen las normas del nazirato. Estaban ellos consagrados a Dios, y todavía en tiempos de Sansón, que era la época de los jueces, el nazirato era de por vida. A partir del libro de los Reyes, que viene después, porque primero hubo jueces gobernando a Israel, y después ellos ven que todos los demás pueblos tienen reyes, y le exigen a Dios tener un rey en lugar de un juez. Y es así como ellos después, en tiempos de Samuel, que es el último de los jueces, van a tener a su primer rey, que fue el rey Saúl. Entonces ya en esa época de los reyes, el nazirato podía ser temporal o podía ser de por vida, pero todavía en la época de Sansón era de por vida. Y de hecho, entre los jueces hay dos nazires que son muy famosos.
Uno de ellos es justamente Sansón y el otro es Samuel, que vendrá después, el último de los jueces. La diferencia entre ellos dos es que Samuel es consagrado por su madre en el momento en que nace. No podía tener un hijo, por fin lo tiene y en agradecimiento a Dios se lo consagra de por vida como un nazir. En el caso de Sansón, su mamá tampoco podía tener hijos. Y cuando se le anuncia que va a tener un hijo, se le dice que ya desde el seno de ella misma ya está consagrada a Dios como nazir. Entonces la peculiaridad del nazirato de Sansón es que él está consagrado a Dios desde el seno de su madre inclusive. Los nazires tenían 3 normas principales. Uno era que no se podía nunca cortar el pelo. Y eso era justamente, de entrada no se lo podían cortar. Y esto era la señal de que estaban consagrados a Dios por completo, de que eran nazires. Pero no podían además tocar cadáveres de ningún tipo, ni humanos ni animales. Incluso no podían tocar los cadáveres de sus propios familiares y había que sepultarlos. Y si llegaban a tocar un cadáver por accidente, entonces tenían que raparse la cabeza. Y tenían que ir al templo a llevar 2 tórtolas o 2 pichones para hacer un rito de purificación. Y 7 días después de que se habían rapado, tenían que raparse una segunda vez. Entonces esa era la excepción. Otra característica que tenían los nazires es que no podían ellos consumir nada que fuera del fruto de la vid. Y mucho menos vino, no podían beber ellos ninguna bebida embriagante. Pero para no arriesgarse a que, por ejemplo, el jugo de uva con el calor se fermentara y tuviera alcohol, entonces tampoco podían ellos consumir siquiera jugo de uva. Y de hecho, uno de los nazires, quizás el último, o al menos el último del que sabemos, pues fue Juan Bautista mismo, que tenía también esas características y esos hábitos porque también estaba consagrado como un nazir. Bueno, volvamos al libro de los jueces. Pero me ha dicho, vas a concebir y a dar a luz a un hijo, en adelante no bebas vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro, porque el niño será nazir de Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Manoah invocó al Señor y le dijo, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que has enviado venga otra vez donde nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño cuando nazca. Dios escuchó a Manoah, y el ángel de Dios vino otra vez donde la mujer cuando estaba sentada en el campo. Manoah, su marido, no estaba con ella. La mujer corrió enseguida a informar a su marido y le dijo, mira, se me ha aparecido el hombre que vino donde mí el otro día, y no era un hombre, era un ángel. Manoah se levantó y siguiendo a su mujer llegó donde el hombre y le dijo, ¿eres tú el que ha hablado con esta mujer? Él respondió, yo soy. Le dijo Manoah, cuando tu palabra se cumpla, ¿cuál deberá ser la norma del niño y su conducta? El ángel del Señor respondió a Manoah, deberá abstenerse él de todo lo que le indiqué a esta mujer. No probará nada de lo que procede de la viña, no beberá vino ni bebida fermentada, no comerá nada impuro y observará todo lo que yo le he mandado. Manoah dijo entonces al ángel del Señor, permítenos retenerte y prepararte un cabrito. Pero el ángel del Señor dijo a Manoah, aunque me obligues a quedarme, no probaré tu comida, pero si quieres preparar un holocausto, ofréceselo al Señor. Porque Manoah no sabía que era el ángel del Señor. Manoah dijo entonces al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te podamos honrar? El ángel del Señor le respondió, ¿por qué me preguntas el nombre, si es maravilloso? Manoah tomó el cabrito y la oblación y lo ofreció en holocausto sobre la roca al Señor, que obra maravillas. Manoah y su mujer estaban mirando. Cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subía en la llama. Manoah y su mujer lo estaban viendo y cayeron rostro en tierra. Al desaparecer el ángel del Señor de la vista de Manoah y su mujer, Manoah se dio cuenta de que era el ángel del Señor. Y dijo Manoah a su mujer, seguro que vamos a morir porque hemos visto a Dios. Su mujer le respondió, si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado de nuestra mano el holocausto ni la oblación, no nos habría mostrado todas estas cosas, ni precisamente ahora nos habría hecho oír esto. La mujer dio a luz a un hijo,
y le llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a excitarle en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol. Sansón bajó a Timná y se fijó en Timná en una mujer entre las hijas de los filisteos. Por cierto, cuando comenzamos a leer este capítulo 13, decía que los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a los ojos del Señor, y el Señor los entregó a merced de los filisteos durante 40 años. Lo que no le agradaba o lo que no era grato a los ojos de Dios era que el pueblo de Dios insistía en mezclarse con personas de otros pueblos, de otras culturas, y al hacerlo adoptaban parte de su cultura, lo que implicaba adoptar parte de sus prácticas religiosas, incluyendo a veces darle culto a dioses paganos. Esto era lo que no le gustaba a Dios, y en este caso, en castigo a hacer lo que le desagrada a sus ojos, los entrega a merced de los filisteos durante 40 años. Esto es importante de los filisteos, porque vamos a ver qué es lo que hace Sansón, sabiendo él que los filisteos los tienen dominados, y sabiendo él que no son un pueblo grato a los ojos de Dios. Sansón bajó a Timná y se fijó en Timná en una mujer entre las hijas de los filisteos. Subió y se lo dijo a su padre y a su madre. He visto en Timná una mujer de entre las hijas de los filisteos. Tomádmela por esposa. Su padre y su madre le dijeron, ¿no hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo mi pueblo para que vayas a tomar mujer entre estos filisteos incircuncisos? Pero Sansón respondió a su padre, toma esa para mí, porque esa es la que me gusta. Su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor, que buscaba un pretexto contra los filisteos, pues por aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Sansón bajó a Timná y al llegar a las viñas de Timná, vio un leoncillo que venía rugiendo a su encuentro. El Espíritu del Señor le invadió y sin tener nada en la mano, Sansón despedazó al león como se despedaza un cabrito. Pero no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bajó y habló con la mujer, la cual le agradó. Algún tiempo después volvió Sansón para casarse con ella. Dio un rodeo para ver el cadáver del león. Acuérdate que los nazires no podían acercarse a los cadáveres. Bueno, no podían tocarlos, pero se acerca Sansón. Al acercarse al cadáver, se está exponiendo a cometer una falta a su consagración como nazir. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas con miel. La recogió en su mano y según caminaba la iba comiendo. Cuando llegó donde su padre y su madre les dio miel y comieron, pero no les dijo que la había cogido del cadáver del león. Imagínate, ellos sabían que su hijo era un nazir. Si les cuenta de dónde lo cogió, no se le hubiera acabado. Su padre bajó donde la mujer y Sansón hizo allí un banquete, pues así suelen hacer los jóvenes. Pero al verle eligieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Sansón les dijo, les voy a proponer una adivinanza. Si me dan la solución dentro de los 7 días de la fiesta y aciertan, les daré 30 túnicas y 30 mudas. Pero si no pueden darme la solución, entonces me darán ustedes 30 túnicas y 30 mudas. Ellos le dijeron, propón tu adivinanza, te escuchamos. Él les dijo, del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. A los 3 días aún no habían acertado a la adivinanza. Al 4º día dijeron a la mujer de Sansón, convence a tu marido para que nos explique la adivinanza. Si no, te quemaremos a ti y la casa de tu padre. ¿O qué nos has invitado para robarnos? La mujer de Sansón se puso a llorar sobre él. Tú me odias y no me amas. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y a mí no me la has explicado. Él le respondió, ni a mi padre ni a mi madre se las he explicado. ¿Te la voy a explicar a ti? Ella estuvo llorando encima de él los 7 días que duró la fiesta. Por fin el 7º día se le explicó, porque lo tenía asediado,
y ella explicó la adivinanza a los hijos de su pueblo. El 7º día, antes que entrar en la alcoba, la gente de la ciudad dijo a Sansón: ¿qué hay más dulce que la miel y qué hay más fuerte que el león? Él les respondió: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían acertado mi adivinanza. Luego el Espíritu del Señor le invadió. Bajó a Ascalón y mató allí a 30 hombres. Tomó sus despojos y entregó las mudas a los acertantes de la adivinanza. Luego, encendido en cólera, subió a la casa de su padre. Mira cómo pierde la apuesta. Él pierde la apuesta. Y pierde la apuesta por revelarle la respuesta de la adivinanza a una mujer, a una filistea. Era su esposa. Ella le cuenta a los otros y por eso es que ellos le ganan la apuesta, porque saben la respuesta, ¿no? Estaba refiriéndose él, por supuesto, a ese león que había matado y a la miel que había salido del león que había matado. Entonces ahora, como tiene que pagarles, fíjate, como tiene que pagarles la apuesta, y consistía en darles 30 mudas y 30 túnicas, y no las tenía, entonces baja y mata a 30 hombres y les quita la ropa y va y se la da a los otros para pagar la deuda, para pagar la apuesta. La mujer de Sansón pasó a ser de un compañero suyo, el que había sido su amigo de confianza. O sea, aparte de todo, perdió a la mujer. Perdió la apuesta y perdió a la mujer, ¿no? Que para colmo se la bajó un compañero suyo, el que había sido su amigo de confianza. Imagínate, el amigo de confianza de Sansón lo traiciona y le baja a la esposa. Bueno. Algún tiempo después, por los días de la siega del trigo, fue Sansón a visitar a su mujer llevando un cabrito y dijo: quiero llegarme a mi mujer en la alcoba. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y le dijo: yo pensé que ya no la querías y se la di a tu compañero. ¿No vale más su hermana menor? Sea tuya en lugar de la otra. ¿What? Sansón le replicó: esta vez no tengo culpa con los filisteos si les hago daño. Se fue Sansón y cazó 300 zorras. Cogió unas teas y, juntando a los animales cola con cola, puso una tea en medio entre las dos colas. Prendió fuego a las teas y luego, soltando las zorras por las mieses de los filisteos, incendió las gavillas y el trigo todavía en pie y hasta las viñas y olivares. Entonces ahora se enoja de que se queda sin esposa, le ofrece el papá de la esposa a la hermana menor, no quiere la hermana menor, se enoja y les incendia, va y les incendia los sembradíos del trigo. Y ve de qué manera, caza 300 zorras de la cola les ata las teas para convertir las colas de las 300 zorras en antorchas, y cuando salgan corriendo despavoridas de que se les va quemando la cola, pues así les incendia los campos. Los filisteos preguntaron: ¿quién ha hecho esto? Y les respondieron: Sansón, el yerno del Timnita, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Entonces los filisteos subieron y quemaron a aquella mujer y la casa de su padre. Bueno, o sea, esta historia no puede ponerse peor. Yo te decía que en los libros de héroes de la Biblia para niños, la historia de Sansón está más que adaptada. Por supuesto que nada de esto sale ahí. Ve nada más entonces. Van y entonces matan a la mujer y matan no, la queman aparte. Pues claro, les queman los campos, ¿no? Entonces ojo por ojo, van y entonces queman a la mujer y queman la casa del padre. Sansón les dijo: ya que se portan así, no he de parar hasta vengarme de ustedes. Y les midió las costillas, causándole un gran estrago. Después bajó a la gruta de la roca de Etam y se quedó allí. Los filisteos subieron a acampar en Judá e hicieron una incursión por Lejí. Y le dijeron los hombres de Judá: ¿por qué han subido contra nosotros? Respondieron: hemos subido para amarrar a Sansón, para hacer con él lo que ha hecho con nosotros. 3000 hombres de Judá bajaron a la gruta de la roca de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos nos están dominando? ¿Qué nos has hecho? Él les respondió: como me trataron a mí, les he tratado yo a ellos. Ellos le dijeron: hemos bajado para amarrarte y entregarte en manos de los filisteos.
Sansón les dijo: «Júrenme que no me van a matar ustedes mismos». Le respondieron: «No, solo queremos amarrarte y entregarte, no te mataremos». Lo amarraron pues con 2 cordeles nuevos y lo sacaron de entre las rocas. Cuando llegaba a Lejí y los filisteos corrían a su encuentro con gritos de triunfo, el Espíritu del Señor vino sobre él. Los cordeles que sujetaban sus brazos fueron como hilos de lino que se queman en el fuego, y las ligaduras se deshicieron entre sus manos. Encontró una quijada de asno todavía fresca, alargó la mano, la cogió y mató con ella a 1000 hombres. Sansón dijo entonces: «Con quijada de asno los amontoné, con quijada de asno a 1000 hombres sacudí». Nada más que hay un problema. Era un asir, no podía tocar cadáveres. Y cogió la quijada que todavía estaba fresca. O sea, había por ahí un cadáver de un asno que se acababa de morir, de ahí cogió la quijada y con esa mató a 1000 hombres. Cuando terminó de hablar, tiró la quijada. Por eso se llamó aquel lugar Ramat Lejí. Entonces sintió una sed terrible e invocó al Señor diciendo: «Tú has logrado esta gran victoria por mano de tu siervo, y ahora ¿voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos?». Entonces Dios hendió la cavidad que hay en Lejí y brotó agua de ella. Sansón bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Por eso se dio el nombre de En-Jacoré a la fuente que existe todavía hoy en Lejí. Sansón fue juez en Israel en la época de los filisteos por espacio de 20 años. Entonces ahí simplemente se menciona ese gobierno que ejerció Sansón en la época de los filisteos, que duró 20 años. No se da detalles de cómo fue su gobierno, simplemente se menciona. De allí Sansón se dirigió a Gaza. Vio allí a una meretriz y entró donde ella. Se dio aviso a los hombres de Gaza: «Ha venido Sansón». Ellos le rodearon y le estuvieron acechando a la puerta de la ciudad. Estuvieron quietos toda la noche pensando: «Esperemos hasta que despunte el día y lo mataremos». Sansón estuvo durmiendo hasta medianoche, y a medianoche se levantó, cogió las hojas de la puerta de la ciudad con sus 2 jambas, las arrancó junto con la barra, se las cargó en la espalda y las subió hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Después de esto, o sea, después de que se metió con la meretriz, se enamoró de una mujer de la vaguada de Sorek que se llamaba Dalila. Entonces tuvo a la filistea, que fue su esposa y que luego le quitaron. Luego se enredó con la meretriz. Ahora va con Dalila. ¡Wow! O sea, el tipo era un mujeriego. Los tiranos de los filisteos subieron donde ella y le dijeron: «Sonsácale y entérate de dónde le viene esta fuerza tan enorme, y cómo podríamos dominarlo para amarrarlo y tenerlo sujeto. Nosotros te daremos cada uno 1100 siclos de plata». Dalila dijo a Sansón: «Dime, por favor, ¿de dónde te viene esa fuerza tan grande y con qué habría que atarte para tenerte sujeto?». Sansón le respondió: «Si me amarraran con 7 cuerdas de arco todavía frescas, sin dejarlas secar, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera». Por supuesto que estaba mintiendo, no le estaba revelando el secreto. Los tiranos de los filisteos llevaron a Dalila 7 cuerdas de arco frescas sin secar aún y lo amarró con ellas. Tenía ella hombres apostados en la alcoba y le gritó: «Los filisteos contra ti, Sansón». Él rompió las cuerdas de arco como se rompe el hilo de estopa en cuanto siente el fuego. Así no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: «Te has reído de mí y me has dicho mentiras. Dime pues, por favor, ¿con qué habría de atarte?». Él le respondió: «Si me amarraran bien con cordeles nuevos sin usar, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera». Dalila cogió unos cordeles nuevos, lo amarró con ellos y le gritó: «Los filisteos contra ti, Sansón». Tenía ella hombres apostados en la alcoba, pero él rompió los cordeles de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: «Quiero aquí hacer una pausa porque ve cómo es el estilo hebreo para escribir, ¿no? Así como nosotros los poemas los escribimos en verso,
a ellos les gusta mucho repetir, y a base de repetir frases van creando cierto ritmo. Entonces aquí ves, entonces Dalila dijo a Sansón, entonces Dalila dijo a Sansón, ¿ves? Ahí puedes ver este estilo de escribir. Entonces Dalila dijo a Sansón, hasta ahora te has estado burlando de mí y no me has dicho más que mentiras. Lo mismo que dijo la otra vez, ¿te acuerdas? Otra vez esa forma de repetir. Dime con qué habría de amarrarte. Él le respondió, si tejieras las 7 trenzas de mi cabellera con la trama y las clavaras con una clavija del tejedor, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Ella le hizo dormir. Tejió luego las 7 trenzas de su cabellera con la trama. Las clavó con la clavija y le gritó, los filisteos contra ti, Sansón. Él se despertó de su sueño y arrancó la trama y la clavija. Así no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo, ¿cómo puedes decir te amo si tu corazón no está conmigo? 3 veces te has reído de mí y no me has dicho en qué consiste esa fuerza tan grande. Como todos los días le asediaba con sus palabras y lo importunaba, aburrido de la vida le abrió todo su corazón y le dijo, la navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy nazir de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rasuraran, mi fuerza se retiraría de mí, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Es interesante esto. Él está consagrado a Dios porque Dios así lo quiso desde el seno de su madre, ni siquiera a partir de que nació, sino desde que fue concebido. Y lo que le da esa fuerza es precisamente el estar consagrado a Dios. Y la señal de que está consagrado a Dios es que no se ha cortado la cabellera. Y es muy interesante cómo, si te fijas, era un mujeriego. Tenía un genio de los 1000 demonios, porque ve, luego se enojaba y mataba, incendiaba campos. O sea, cuidado con Sansón. Y aparte de mujeriego, se metía hasta con meretrices. Entonces, sin embargo, seguía él consagrado a Dios. Y Dios no lo dejaba. Aunque Sansón traicionara esa alianza personal con Dios que viene de una consagración, aunque él no se comportara del todo como un consagrado a Dios, el hecho de que permaneciera consagrado era motivo suficiente para que Dios le continuara dando la fuerza, en tanto que siguiera consagrado y no se cortara el cabello. Dalila comprendió entonces que le había abierto todo su corazón, mandó llamar a los tiranos de los filisteos y les dijo, vengan esta vez, pues me ha abierto todo su corazón. Y los tiranos de los filisteos vinieron donde ella con el dinero en la mano. Ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las 7 trenzas de su cabeza. Entonces ella comenzó a humillarlo y se retiró de él su vigor. Ella gritó, los filisteos contra ti, Sansón. Él se despertó de su sueño y se dijo, saldré como las otras veces y me desembarazaré. No sabía que el Señor se había apartado de él. Porque ahora sí, al quedarse sin pelo, rompió la consagración. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo bajaron a Gaza. Allí lo ataron con una doble cadena de bronce y daba vueltas a la muela en la cárcel, es decir, a la rueda de molino. Lo tenían empujando una rueda de molino. Pero el pelo de su cabeza, nada más rapado, comenzó a crecer. Los tiranos de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y a hacer gran fiesta. Decían, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. En cuanto lo vio la gente, alababa a su Dios, diciendo, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, al que devastaba nuestro país y multiplicaba nuestras víctimas. Y como su corazón estaba alegre, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Trajeron pues a Sansón de la cárcel, y él les estuvo divirtiendo. Luego lo pusieron de pie entre las columnas. Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano, es decir, a su lazarillo, ponme donde pueda tocar las columnas en las que descansa la casa para que me apoye en ellas. A estas alturas ya le había crecido el cabello. Ya había restituido así su consagración a Dios, y por ende Dios le había devuelto la fuerza. La casa estaba llena de hombres y mujeres. Estaban dentro todos los tiranos de los filisteos, y en el terrado unos 3000 hombres y mujeres contemplando los juegos de Sansón. Sansón invocó al Señor y exclamó, Señor Dios,
dígnate acordarte de mí. Hazme fuerte nada más que esta vez, oh Dios, para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis 2 ojos que le sacaron. Y Sansón palpó las 2 columnas centrales sobre las que descansaba la casa, se apoyó contra ellas, en una con su brazo derecho, en la otra con el izquierdo, y gritó: «Muera yo con los filisteos». Apretó con todas sus fuerzas, y la casa se derrumbó sobre los tiranos y sobre toda la gente allí reunida. Los muertos que mató al morir fueron más que los que había matado en vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron y se lo llevaron. Lo subieron y sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Había juzgado a Israel por espacio de 20 años. Pues así concluye la historia de Sansón, que como puedes ver, estaba consagrado a Dios, sí, pero su comportamiento en realidad dejaba mucho que desear. Cometía los mismos errores una y otra vez. Por ejemplo, no aprendió que no debía contarle nada a su esposa, sus secretos. Le fue mal por hacerlo. Y comete el mismo error después con Dalila, contándole los secretos, y le va mal por hacerlo. Se involucra con una mujer filistea, luego con una meretriz, luego con otra filistea, siendo él del pueblo de Dios, y además estando consagrado a Dios. Desde el principio, cuando le gustó a aquella filistea, sus padres le advirtieron, le dijeron: pues que no hay otra aquí en el pueblo de Dios. No, esa es la que me gusta. Mujeriego, traidor, además, otra vez con ese temperamento agresivo que mataba sin piedad. Y su historia aparece en la Biblia y aparece en el libro de los Jueces. ¿Por qué es esto? Como que no tiene sentido, ¿no? Como que no checa. Y de hecho muchos biblistas se han rascado la cabeza por mucho tiempo preguntándose qué hace esta historia ahí, que como que no va al caso, como que rompe incluso con la forma de ser de los 11 jueces que lo precedieron, no se diga de Samuel que vendrá después. Vamos a hacer una pausa y de regreso vemos qué pasó con Sansón y por qué es que aparece en la Biblia. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos 2 opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi libro Mantén viva tu esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza. «666. El criptograma apocalíptico. ¿Quién es la segunda bestia del Apocalipsis?». Con este libro te llevo de la mano recorriendo paso a paso el proceso de interpretación bíblica de la perícopa del Apocalipsis, el falso profeta al servicio de la bestia. El propósito de esta obra es doble: ayudarte a aproximarte a un texto bíblico empleando métodos de interpretación formales. A la vez, descubrir a la luz del exégesis quién es aquella segunda bestia del Apocalipsis representada por el criptograma 666. 666, el criptograma apocalíptico, un libro siempre apegado al magisterio de la Iglesia Católica y de rigor exegético, pero sencillo de comprender por cualquier lector interesado en el tema. No por nada se convirtió en un bestseller desde el primer día de su publicación. Adquiérelo en Amazon en edición impresa o digital para Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Pues estamos de vuelta después de esta pausa y me está resultando a mí interesante esta lectura del libro de los jueces y también un tanto cuanto divertida. La verdad es que sí, como que es una historia que hasta da risa a veces, sobre todo de ver esas reacciones que tenía
este Sansón. Vamos a tocar ahora este libro desde el punto de vista bíblico para ver y entender a qué se debe que esta historia de este personaje tan extraño aparezca en la Biblia. Sí, Buino, aquí despierta Buino nuevamente para recordarme que tenemos muchos amigos más que se han venido sumando a nuestro club esta noche. Así que vamos a saludar por acá. Norma, recordé el capítulo de Cantinflas Show de Sansón. ¿Cómo comparas, mi querida Norma? Esto es en serio, este programa es en serio, no Cantinflas Show. Estoy ansiosa de saber tu explicación y de lo que Dios nos dice. Bueno, pues en un momento veremos. Bueno, amigos, pues vamos a continuar con el programa para poder entender más acerca de este libro de los jueces y sobre todo de este juez Sansón, el 12º de todos ellos. Nos vemos al rato, Buino. Sansón, como les decía, es el juez número 12. Así como que uno piensa 12, como las 12 tribus de Israel, como los 12 apóstoles después. ¿Por qué 12 tribus de Israel? Bueno, pues porque era una manera, Dios escogió un pueblo, eligió un pueblo que tenía 12 tribus. ¿Por qué? Porque ese pueblo, a fin de cuentas, que era el pueblo de Dios, iba a extenderse eventualmente por toda la tierra, cuando viniera su hijo y estableciera la nueva alianza. Entonces, de esta manera, al tener 12 tribus, son 3 tribus para el norte, 3 para el sur, 3 para el oriente, 3 para el occidente, y el 3 es el número que simboliza la perfección. Entonces, así los 4 puntos cardinales están perfectamente representados por las tribus del pueblo de Dios, y de así más adelante entonces podrá extenderse por toda la faz de la tierra. Entonces son 12 estos jueces. Y algo interesante que vemos, como te digo, si ves la persona en sí de Sansón, pues dices, este personaje, ¿qué tiene que ver ahí? ¿Qué tiene de héroe? Más bien es como un antihéroe, ¿no? Con todo lo que hizo, con todos los que mató, los campos que incendió, aparte incendiándole la cola a las zorras. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Imagínate. No le importaba no tener que tocar los cadáveres. Mató un león, que tampoco pienses que era un leonzote, ¿no? Porque ahí decía que era un leoncito. Luego en las películas acá viene un león que sacaron de un circo. Y no, era un leoncito, pero como sea, pues matar a un león con las manos, pues se necesita tener la fuerza de Sansón. Hay una cosa muy peculiar también con Sansón y esta historia. Y es que esta historia es, de hecho, pertenece a un género literario. A un género literario que se conoce, se llama comiria. Y la comiria consiste en el hecho de que un rey sagrado o un héroe llevara el cabello sin rasurar y posteriormente le es rasurado por una mujer que lo traiciona y con ello le quita su poder o le quita su fuerza. Y esto se representaba en obras teatrales y se extendió por el mundo griego con ese nombre, comiria. Entonces, ¿qué es una comiria? Esto es la representación teatral de alguien con poder que una mujer lo traiciona y le corta la cabellera, y al cortarle la cabellera le quita su poder. Y este relato de Sansón se ajusta por completo a una comiria. Entonces surge la pregunta, ¿realmente Sansón existió o es simplemente un relato bíblico? Un relato bíblico, si es un relato bíblico y no una persona, entonces ¿por qué aparece en la Biblia? Bueno, pues aparece en la Biblia porque, aunque no fuera un personaje real, la mejor manera de entender el libro de Sansón es leyendo primero todo el libro de los jueces, para ver qué fue lo que pasó con cada uno de los jueces. Porque de esta forma te comienzas a dar cuenta de que hay conexiones muy precisas entre los diferentes jueces y Sansón. Es decir, lo que le pasa a cierto juez, le pasa también a Sansón. Lo que le pasa a otro cierto juez, le pasa también a Sansón. Entonces, por ejemplo, en el caso de Gedeón, vas a ver antorchas ahí quemando. Y en el caso de Sansón, vas a ver que convierte las colas de las zorras en antorchas. Vas a ver que también hay uno al que el ángel les avisa que van a hacer, igual que sucede con él. Acuérdate que una de las formas, que la horquilla esa con la que dice que le aten el cabello, ¿no? Que si le aten el cabello con la horquilla, entonces pierde su fuerza, aunque esté inventando. Pero también sucede, hay una horquilla igual en otro de los relatos de los jueces. De manera que lo que uno comienza a darse cuenta es que
la figura de Sansón está sintetizando a los otros 11 jueces. Lo que podría entenderse como que la figura de Sansón representa al juez, o sea, Sansón es, podríamos decir, el juez por excelencia del pueblo de Dios hasta en ese tiempo de los jueces, porque está representando él a los otros 11, los está asumiendo. La historia de los otros 11 jueces la asume Sansón en su propia historia. De manera que si Sansón realmente no existió, sino que es un relato que pretende sintetizar la historia de los otros 11 jueces. Ahora, ¿qué más quiere comunicar esta historia de Sansón? San Jerónimo, por ejemplo, vio algunas referencias con Cristo. Cuando los padres de la iglesia comenzaron a estudiar todo el Antiguo Testamento, ellos todo lo querían conectar precisamente con Cristo, porque Cristo le daba cumplimiento a todo el Antiguo Testamento. Siguiendo esa forma de pensamiento, San Jerónimo ve algunas conexiones. Por ejemplo, un ángel le avisa a su madre que va a nacer, igual que el arcángel le avisa a María que su hijo va a nacer, ¿no? Que incluso los que son especialistas en el texto, en el Evangelio según San Lucas, dicen que la forma como Lucas escribió esto está basado en la forma como está escrita esta anunciación a los papás de Sansón. No que no haya pasado, sino que a la hora de registrar el hecho, pues lo registró como aparece aquí en el libro de Sansón, simplemente, ¿no? O sea, Lucas no se fusiló el pasaje de la anunciación de Sansón y se lo aplicó a la Virgen María, no. Más bien relató la aparición del ángel que le da la anunciación a María. Para relatarla, siguió el estilo de esta anunciación del libro de los jueces, en la cual se anuncia el nacimiento de Sansón. ¿Qué otra cosa vio, por ejemplo? Bueno, acuérdate que cuando ya lo van a atrapar, él se queja de que tiene sed. Sansón se queja de que tiene sed. Igual que Jesús cuando está en la agonía en la cruz, también se queja de que tiene sed. Otra cosa más es que a fin de cuentas, los filisteos tenían sometido al pueblo, y para acabar con los filisteos y salvar al pueblo, Sansón se muere. Él se ofrece en sacrificio, ofrece su vida en sacrificio, muriendo para así salvar a su pueblo de los filisteos. ¿Y de qué forma muere Sansón? Estirando los brazos, así como Cristo en la cruz. Entonces, esos elementos los conectó San Jerónimo para decir Sansón en realidad es una figura. Pero hay algo mucho más interesante y mucho más preciso de hecho, y es el entender cómo lo que está haciendo Sansón es encarnar lo que hace el pueblo elegido de Dios. Sansón está consagrado a Dios como nazir, incluso la consagración extrema. El pueblo de Dios está consagrado a Dios. De hecho, la palabra nazir en hebreo lo que significa es separar, separado. Porque eso significa consagrar. Consagrar significa separar algo de lo mundano para hacerlo de Dios. Cuando el sacerdote consagra pan y vino, está separando pan y vino del pan ordinario y del vino ordinario para hacerlos propiedad de Dios y que se transformen por el poder del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando una persona se consagra a Dios, pensemos en las personas consagradas, las religiosas por ejemplo, al consagrarse, ¿qué hacen? Se separan del resto de las personas para pertenecerle solo a Dios. Entonces, los nazires es lo que son separados para pertenecerle a Dios, separados del resto para pertenecerle a Dios. De la misma manera que el pueblo elegido estaba separado del resto de las naciones para pertenecerle a Dios. Pero ¿qué es lo que hacía este pueblo elegido? Le era infiel a Dios una y otra vez. Y Sansón fue infiel una y otra vez, cometiendo error tras error. El pueblo de Dios, gran parte de su infidelidad consistía precisamente en eso, en mezclarse con culturas ajenas, de la cual comenzaban a practicar incluso prácticas cultuales, prácticas religiosas, ajenas y contrarias a lo que Dios les revelaba. Y por eso es que comenzaban incluso a adorar a dioses paganos, cayendo en la idolatría. Y porque el pueblo de Dios tenía una alianza con Dios, cuando el pueblo de Dios
comienza a idolatrar a los dioses paganos, le está siendo infiel a esa alianza. Entonces es precisamente como alguien que se va con una meretriz, que se va con una mujerzuela. ¿Y qué es lo que hace Sansón? Se va con una filistea primero, no con alguien del pueblo de Dios. Le está siendo infiel a esa alianza, que se representa como una alianza matrimonial. Y luego, para que quede más clara su infidelidad, va y se enreda con una meretriz. Lo mismo que el pueblo de Dios. Y luego va y con una tercera y es otra filistea. Entonces, Sansón está realmente encarnando los errores del pueblo de Dios. Él encarna los errores del pueblo de Dios, un pueblo elegido por Dios. Sin embargo, a pesar de los errores de Sansón, y a pesar de sus pecados incluso, ¿no? Y de su infidelidad y de su adulterio con ese pacto con Dios del Nazirato, vemos cómo Dios permanece fiel a su alianza, como permanece fiel a la alianza aunque el pueblo de Dios le sea infiel. Y por eso es que a pesar de todo lo que hace Sansón, él conserva su fuerza que le sigue dando Dios, en tanto que no rompa con el último vestigio de su alianza, que es la cabellera. Y así es Dios, permanece fiel a la alianza, por más que el pueblo haga y deshaga, Dios permanece fiel a la alianza. Y al final, la historia termina con Dios prevaleciendo sobre todo, prevaleciendo sobre la infidelidad de su pueblo y prevaleciendo sobre los enemigos de su pueblo, salvándolo. Termina la historia con una salvación. ¿Y cómo termina la historia de Sansón? Termina precisamente con una salvación. Dios salva a su pueblo que está siendo sometido por los filisteos. Y lo salva a través de la muerte de Sansón mismo. Pero la última palabra no la tuvieron los pecados de Sansón, como la última palabra no la tendrán los pecados del pueblo de Israel. Y la última palabra no la tendrán los filisteos enemigos de Sansón, como la última palabra no la tienen los pueblos enemigos del pueblo de Israel. La última palabra la tiene Dios, y su última palabra es una palabra de salvación. Y por eso es que la historia de Sansón aparece en el libro de los jueces como el último de los jueces, el que los condensa a todos, el que los representa a todos, representando en carne propia al pueblo de Dios. Con su infidelidad a Dios, siendo el pueblo elegido, pero un pueblo al que Dios, no importa qué, está dispuesto a salvarlo y lo va a salvar. Y así es que Sansón acaba siendo un héroe de la Biblia real. Vamos, aunque no haya existido como persona, pero su relato realmente es el relato de un héroe de la Biblia que representa todo esto que te acabo de explicar. ¿A poco no es fascinante? Es realmente una historia fascinante, y esto pues acaba de ser una clase de catecismo para adultos. Esto no se lo puedes contar a un niño que se prepara para hacer la primera comunión, pero esto sí es catecismo para adultos, y seguramente que te ha dejado con el ojo cuadrado y que te das cuenta con esto de que la Sagrada Escritura hay que saber estudiarla y estudiarla en serio, y tiene una riqueza impresionante que únicamente sale cuando se le escarba, y entonces puede uno encontrarse con estos tesoros y comprender más la palabra de Dios. Y un último detalle que es muy importante. Los ojos tienen un papel importantísimo, son como un hilo conductor en esta historia. ¿Cómo comenzaba esta historia? Y de hecho comienza al igual que la historia de varios otros de los jueces. El pueblo de Dios volvió a hacer lo que era malo a los ojos de Dios. Malo a los ojos de Dios. Luego, cuando a Sansón le gusta la primera mujer, la filistea, y va con sus papás para decirles que la vayan a pedir por esposa, dice: esta es la mujer que gustó a mis ojos. Entonces los ojos de Sansón están en contra de los ojos de Dios. Lo que no agrada a Dios, eso es lo que está viendo Sansón. Eso es lo que está viendo Sansón. ¿Y cuál va a ser la consecuencia final? Que Sansón se va a quedar sin ojos, porque se los van a sacar los filisteos cuando esté debilitado. Entonces es interesante también cómo los ojos van jugando aquí un papel importante. Y al final, incluso como ya no puede ver, por eso él le dice a Lazarillo: llévame entre las columnas y ponme ahí las manos.
acaba dependiendo de un lazarillo, precisamente porque con sus ojos quiso ver lo que era malo a los ojos de Dios. Por todos lados un relato muy interesante, incluso fascinante. Pues ya está Cahuino para despedir el programa, queridos amigos, que ya es tarde. Muy bien, amigos, pues muchas gracias a todos. Nos seguimos viendo y escuchando todos los días en Semillas para la Vida. Recuerden, ahorita le estamos dando cobertura especial a la Jornada Mundial de la Juventud. Este fin de semana nuevamente, a partir del sábado, no se pierdan una emisión más de Pasión por el Evangelio, programa en el que hacemos el análisis bíblico del Evangelio que escuchamos en la misa el domingo. Y pues aquí nos vemos con el favor de Dios la próxima semana en una emisión más del Club de los Búhos. No olviden decir me gusta, no olviden compartirlo para que más personas se beneficien recibiendo estos programas que sin duda nos ayudan a todos a pensar la vida a la luz de nuestra fe católica. Que Dios los llene a todos de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/ Todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Si no tengo amor, nada soy. El himno del amor de San Pablo hecho vida. Un himno de amor hecho vida en el noviazgo. Un himno al amor hecho vida en el matrimonio. Un himno de amor hecho vida en los padres. Un himno al amor hecho vida en las familias. Si no tengo amor, nada soy. Una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas. Grabada en vivo, impartida por tu servidor Mauricio Pérez. Si no tengo amor, nada soy. Descargue el audio